Hola, ¿cómo estás? Esta es Triana Merlin y vamos a hablar de música clásica. Durante la Edad Media, la música en Alemania estaba fuertemente influenciada por la Iglesia Católica. El canto gregoriano y otras formas de música litúrgica eran las predominantes. Pero hacia el final del periodo medieval y comienzo del Renacimiento, Alemania comenzó a desarrollar su propio estilo distintivo. Todo comenzó con los Minnesänger y los Meistersinger. Los Minnesänger, como Walter von der Vogelweide, eran trovadores que cantaban canciones de amor y temas caballerescos. Los Meistersinger, por otro lado, eran una clase de músicos urbanos, más organizados, como Hans Sach, uno de los más conocidos. Otro ejemplo destacado del Renacimiento es el compositor y musicólogo Michael Praetorius, cuyas obras y escritos sobre la teoría musical sentaron bases importantes para la música posterior. Es conocido por sus colecciones de música sacra y por sus detallados tratados sobre música como Syntagma Musicum. La Reforma Protestante, en 1517, liderada por Martín Lutero, tuvo un profundo impacto en la música alemana. Lutero promovió la música coral en la liturgia, lo que llevó al desarrollo de himnos corales que se convirtieron en una característica distintiva de la música luterana. Pero el punto de inflexión llegó en el siglo XVII con el barroco. Este periodo marcó un punto de inflexión significativo en la música alemana. Durante este tiempo, los compositores alemanes comenzaron a dominar el panorama musical europeo. La música se caracterizaba por su ornamento, su contrapunto complejo, que es cuando varias melodías independientes se tocan juntas y suenan bien. Es como si varias personas cantaran diferentes canciones al mismo tiempo, pero todas encajan perfectamente. Durante el barroco, varias cortes y ciudades alemanas se convirtieron en importantes centros musicales gracias al patrocinio de la nobleza. Desde Leipzig, Weimar y Hamburgo, entre otras, vieron florecer la música bajo el patrocinio de duques, electores y burgueses ricos. Heinrich Schütz, nacido en 1585, es considerado uno de los primeros grandes compositores alemanes. Introdujo muchos elementos del estilo italiano después de estudiar en Venecia con Giovanni Gabrieli. Sus obras como Sinfonia Sacra y Musikalische Exequien muestran su maestría en la combinación de la música alemana e italiana. Famoso por su canon en re mayor, Johann Pachelbel fue un importante compositor y organista del periodo barroco. Su música para órgano y sus composiciones sacras influenciaron a sus contemporáneos y a generaciones posteriores. Y por supuesto, este seguro lo conoces, Johann Sebastian Bach, que es probablemente el compositor barroco más conocido y respetado. Trabajando principalmente en Leipzig, Bach produjo una asombrosa cantidad de música que abarcaba todas las formas del barroco tardío, incluyendo fugas, cantatas, conciertos y obras para teclado. Su misa en si menor, el arte de la fuga y los conciertos de Brandenburgo son algunos de sus trabajos más celebrados. Y acá quiero dar el lugar también a Anna Magdalena Wilke, que luego pasó a ser Anna Magdalena Bach. Si bien se hizo conocida como la esposa de Johann, Anna Magdalena fue una conocida soprano que, según los registros de la corte real, su voz era tan preciada que cobraba el tercer sueldo más alto. De hecho, la investigadora y antigua empleada del archivo Bach, Maria Hofner, logró recopilar en el libro Las mujeres de la familia Bach a 33 mujeres que pertenecían a la familia y que colaboraron en la carrera musical de los hombres Bach, como cantantes, copistas, compositoras y hasta managers de la época, manejando las cuestiones del negocio musical. En el siglo XVIII, el clasicismo trajo un enfoque más claro y estructurado de la música, con un énfasis en la forma y la simetría. Durante este periodo, los compositores alemanes continuaron siendo figuras dominantes en el desarrollo de la música clásica, como Carl Philipp Emanuel Bach, hijo de Johann. Fue un compositor clave en la transición del barroco al clasicismo. Trabajó en Berlín y Hamburgo, y sus innovadoras obras para teclado influyeron en muchos compositores posteriores, incluidos Haydn, Mozart y Beethoven. La ópera Orfeo Eurídice de Christoph Willibald Gluck, un importante reformador de la ópera, nacido en Bavaria, logró humanizar este arte enfocándose en la coherencia dramática y la expresión emocional. Y en 1770 nace en la ciudad de Bonn el talentosísimo Ludwig van Beethoven,
una de las figuras más importantes en la historia de la música clásica. Beethoven mostró un talento excepcional desde una edad temprana. Su padre, Johann van Beethoven, fue su primer maestro y a los 21 años se trasladó a Viena, el centro musical de Europa, donde estudió brevemente con Joseph Haydn y rápidamente se estableció como un virtuoso pianista y compositor. Su obra abarca el clasicismo y el romanticismo, y sus innovaciones en la forma y la expresión emocional cambiaron la música para siempre. Es conocido por su capacidad para expresar una amplia gama de emociones, que abarca desde la alegría y el triunfo hasta la tristeza y la lucha. Su obra se divide en 3 periodos: temprano, medio y tardío. En el periodo temprano, sus composiciones muestran una influencia clara de Haydn y Mozart, pero con un estilo propio emergente. Obras destacadas de este periodo incluyen sus primeras sonatas para piano y las sinfonías 1 y 2. El periodo tardío, a menudo llamado su periodo heroico, es cuando Beethoven comenzó a desarrollar un estilo más original y audaz. Fue durante este tiempo que empezó a perder su audición, una crisis personal que influyó profundamente en su música. A pesar de este desafío, compuso algunas de sus obras más famosas, como la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, que rompió muchas de las convenciones clásicas de la época, y la Sinfonía número 5 en do menor, conocida por sus 4 notas iniciales icónicas. El periodo tardío de Beethoven es notable. Aunque su audición se había deteriorado casi por completo, produjo algunas de sus composiciones más trascendentales, incluyendo la Misa Solemnis, los últimos cuartetos de cuerda y la Sinfonía número 9 en re menor. Esta última, famosa por su movimiento final, el himno a la alegría. Beethoven es a menudo celebrado no solo por sus logros musicales, sino también por su impacto en la evolución de la música clásica. Rompió las barreras del clasicismo y allanó el camino para el romanticismo, influyendo a generaciones de compositores posteriores. Beethoven sin duda merece un video propio. Seguimos en el siglo XIX y pasamos al romanticismo. Este periodo se caracterizó por una libertad de forma, una mayor expresión emocional y el uso de melodías más líricas. Alemania fue el hogar de los compositores más importantes de este periodo. Primero, el prodigio musical de Felix Mendelssohn, que revivió el interés por la música de Johann Sebastian Bach con su interpretación de la Pasión según San Mateo en 1829. Sus obras como la Obertura de las Hébridas y el Concierto para violín en mi menor son ejemplos sobresalientes de la elegancia y la emoción romántica. Robert Schumann no solo fue un compositor destacado, sino que además fue un crítico musical influyente. Sus obras para piano como Carnaval y Kinderszenen, así como sus sinfonías y canciones, muestran su profunda sensibilidad y creatividad. Y con Brahms completamos la triple B, que es Bach, Beethoven, Brahms, un lujo que solo Alemania se puede dar. Johannes Brahms, conocido por sus sinfonías, conciertos y música de cámara, su enfoque conservador pero innovador lo convirtió en un puente entre el clasicismo y el romanticismo. Obras como su Sinfonía número 1 y el Requiem alemán son pilares del repertorio orquestal. Y llegamos a otro destacadísimo compositor, el señor Richard Wagner. Wagner revolucionó la ópera con su concepto de obra de arte total, que combinaba música, poesía y escenografía en una experiencia unificada. Sus óperas, como El Anillo del Nibelungo y Tristán e Isolda, son conocidas por su complejidad armónica y su profundo simbolismo. La influencia de Wagner fue tal que fue financiado por el rey Ludwig II, que era tan fanático de sus óperas que lo inspiró a construir el castillo de Neuschwanstein, que tuve el placer de visitar y que te dejo el video donde te cuento esta historia al final. Llegamos al siglo XX y la música contemporánea, que trajo consigo enormes cambios y una diversificación en los estilos musicales.
Alemania siguió siendo un centro importante para la música clásica, aunque la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron un impacto significativo en la vida y obra de muchos compositores. Tenemos a Arnold Schoenberg, aunque era austríaco, lo destaco porque fue el pionero del dodecafonismo, un sistema de composición que utiliza las 12 notas de la escala cromática de manera serial. Este enfoque radical cambió la dirección de la música clásica en el siglo XX. Obras como Pierrot Lunaire o Suite para piano son ejemplos clave de su estilo innovador. También te recomiendo escuchar a Paul Hindemith, un prolífico compositor y teórico musical. Sus obras abarcan una amplia gama de estilos. Obras como Matisse der Maler y Sinfonía en mi bemol son representativas de su enfoque. Por último, tenemos al gran Richard Strauss, que fue un compositor tardío del romanticismo que también trabajó en la era moderna temprana. Es conocido por sus poemas sinfónicos como Así habló Zaratustra, que es la de 2001 Odisea del Espacio, y sus óperas como Salomé y Der Rosenkavalier. Pero a Strauss le tocó un periodo tumultuoso. Cuando Hitler llegó al poder en el 1933, Strauss ya tenía una posición destacada en la escena musical alemana. El régimen nazi, que buscaba utilizar la cultura como medio de propaganda y control social, inicialmente consideró a Strauss como un aliado valioso debido a su estatus internacional y su música, que era popular entre el pueblo alemán. Así es que a Hitler se le ocurre nombrar a Strauss presidente de la Reichsmusikkammer, Cámara de Música del Reich, una institución destinada a regular y promover la música de acuerdo con la ideología nazi. Si bien Strauss aceptó el cargo, la relación entre él y el régimen fue problemática desde el principio. Para empezar, Strauss no compartía las creencias antisemitas del régimen y seguía trabajando con músicos judíos, y además tenía familiares judíos como su nuera Alice. Al principio Strauss la trató de cinturear, se hacía el que cooperaba con algunas cosas, pero la presión del partido hizo que la situación se volviera insostenible y en 1935 renuncia a la presidencia. A pesar de esto, los nazis siguieron usando su música. Después de la guerra, Strauss fue sometido a un proceso de desnazificación, donde se demostró que nunca había sido un partidario activo del nazismo. Continuó componiendo hasta su muerte en 1949, dejando un legado musical que abarca desde la grandiosidad romántica hasta la modernidad expresionista. La historia de la música clásica en Alemania es una historia de innovación, creatividad y profunda influencia en el desarrollo de la música occidental. Desde los primeros Millsänger hasta los revolucionarios compositores del siglo XX, Alemania ha sido el hogar de algunos de los músicos más importantes y visionarios de la historia. La rica tradición musical de este país sigue siendo una fuente de inspiración y un pilar fundamental en el mundo de la música clásica occidental. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón, y como ya sabes, nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana.